Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Ella es conocida como la doncella de Orleans, campesina, heroína de Francia, hereje y santa patrona de Francia. Esta es la historia de Juana de Arco. Ahora ya saben, antes de comenzar, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Juana de Arco. Bueno, antes de entrar de lleno a la historia de Juana, es necesario que entremos en un poco de contexto y este contexto pues va a estar un poquito largo, pero bueno, ahí les va. No sé si se acuerdan, en el primer episodio de este podcast, el de Margarita de Anjou, les platiqué de la Guerra de los 100 años. Bueno, así se llama la guerra de los 100 años, pero realmente duró 116 años y estamos en este tiempo, ¿ok? Para que nos ubiquemos. Para cuando nace Juana, el actual rey de Francia era un hombre llamado Carlos VI, que igual les había platicado en ese episodio. Bueno, este hombre, Carlos VI, la verdad, pobrecito, pero él estaba medio cray. Digo, no era su culpa. Era culpa de su genética, honestamente. Tenía episodios psicóticos, pero de esos episodios psicóticos que le entró la cosa y agarró una espada y mató a varios de sus guardias. Entonces, pues él claramente no estaba en sus facultades para poder gobernar y dos personas vieron la oportunidad de tener el poder. Una de estas personas era el hermano del rey, un hombre llamado Luis, el duque de Orleans, y el otro era el primo, un hombre llamado Juan Sin Miedo, John the Fearless, quien era el duque de Borgoña. Estos dos hombres se traían un pleito por ser los regentes y por la custodia de los herederos de la corona. Así que aquí se complica la cosa bastante cuando el duque de Borgoña manda asesinar al duque de Orleans y esto crea una guerra civil en el que se hacen dos facciones. Por un lado estaban los Armagnacs, que eran liderados por el hijo del duque de Orleans, el asesinado, y por el otro lado estaban los de Borgoña o borgoñeses, como los quieran llamar. Básicamente esta gente estaba en una guerra civil mientras peleaban una guerra con Inglaterra. Porque pues, y esto fue muy cool por el lado de los ingleses porque dijeron, miren, oigan, ¿ya vieron? Estos se están peleando, vamos a aprovechar. Y pues siguieron con sus ataques, ¿no? El rey de Inglaterra en este momento era Enrique V, que si se acuerdan de la referencia que les di en ese episodio de Margarita de Anjou, este personaje lo interpreta el actor Tom Hiddleston en la serie de The Hollow Crown, que si no han visto a Tom Hiddleston en su personaje de Enrique V, él muy bien. Y también les di la referencia para los más jóvenes, chavitos, etcétera, de Timothée Chalamet, que hay una película que él hace interpretando a Enrique V, que se llama El Rey, que está en la plataforma Netflix, not sponsored. Pero bueno, entonces llega este rey, Enrique V, muy bien organizado y todo, y pues aprovecha que había demasiada división entre los franceses, y pues la verdad es que le va muy bien. Tiene la super victoria en la batalla de Agincourt, que esa creo que también se las había platicado en ese episodio, y luego en 1417 toma varias ciudades, muchas de las ciudades del norte de Francia. Los franceses, por su parte, en este caso los borgoñeses, o borgoñes, no estoy muy segura cuál es la palabra correcta, ahí disculpen, retoman la ciudad de París al año siguiente, en 1418, y aquí de hecho terminan matando al conde de Armagnac y a algunos de sus seguidores, y por algunos me refiero de que más de 1000, una cosa así.
El hijo del rey de Francia, el que todavía era rey, nada más que no estaba gobernando como tal, era Carlos VII y asume ya formalmente el título de delfín de Francia, el heredero pues, a sus 14 años después de que sus hermanos mayores murieran en orden consecutivo. Y de hecho murieron 4 así seguiditos. Aquí sigue el drama entre los franceses, ya que matan aún más personas, como al duque de Borgoña, y se empiezan a echar culpas de que tú hiciste esta alianza con los ingleses y tú con no sé quién, bla, 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 porque pues guerra civil, ¿verdad? Ahora, parte del acuerdo del rey de Inglaterra, de este Enrique V, cuando gana, es que era que una se iba a casar con Catalina de Francia, o mejor conocida como Catalina de Valois, y el otro es que cuando, bueno, todo esto fue en 1420, ya cuando se empieza a firmar todo esto, que de hecho la que termina firmando el acuerdo es Isabel de Baviera, y firmó esto en un tratado llamado el Tratado de Troyes, o sea, ya quedó con esto de manera oficial. Entonces se iba a casar Enrique V con Catalina de Francia. Y la otra parte del acuerdo es que, aparte que iba a tener una esposa francesa, como él llegó y ganó y conquistó y así, y como el rey no estaba en sus facultades mentales, cuando él falleciera, la línea de sucesión se iba a pasar para él, los hijos que él tuviera con Catalina. Entonces eso automáticamente pues ¿cómo se dice? Descalifica a los herederos, al delfín y a cualquier heredero que él pudiera tener. Entonces, no sé si sepan la historia o no, pero aún así se las vuelvo a comentar. Enrique V de Inglaterra muere al poco tiempo, dejando a un bebé de meses, que se convertiría en Enrique VI, el que se casaría con Margarita de Anjou. Y pues un bebé no puede gobernar, ¿verdad? Entonces el tío, porque pues tenía que haber un adulto a cargo, quien era Juan de Lancaster, quien era el primer duque de Bedford, se convierte en el regente. Y el regente, el duque de Bedford, y su hermano, el duque de Gloucester, siguieron con la conquista de Francia, o sea, con los planes que tenía Enrique, simplemente ellos lo siguieron. Y pues para cuidarle el trono al sobrino, bla, 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 bla. Pues esto llega a un punto en que prácticamente todo el norte de Francia, incluyendo París y Rouen, eran de Inglaterra, y incluso algunas partes del suroeste estaban bajo el dominio anglo-borgoñón. Y una de estas ciudades claves para los franceses era la ciudad de Reims, o Reims en español, porque esa era una ciudad así súper importante, porque ahí era donde se coronaban a los reyes. Vaya, si tú no puedes decir que tú eras rey de Francia si no te coronaban en la iglesia en la catedral, y te ponían los aceites y todo ese show. Y esta ciudad, para fortuna de los franceses, seguía bajo el dominio de los franceses, aunque de la facción de los borgoñeses. Y bueno, cerrando este súper paréntesis de contexto, y ahora sí, entrando en sí a la historia de Juana. Su nombre fue Jeanne d'Arc, aunque esta escritura es escritura contemporánea de su nombre, ya que es muy posible que al momento que ella estuvo viva se escribía como Jehannne, y el Dark sin el apóstrofe, porque de hecho nadie está siquiera seguro al 100% del apellido, ya que hay hay muchas variantes del apellido Dark, como Dars, Day, Dark con X, Dark, Tart y Dart. Entonces una de esas era la manera como se escribía su apellido. Se cree que ella nació en el año 1412, y digo se cree porque no había un registro como tal, y cuando le preguntan a ella su edad en el juicio, el muy famoso juicio del cual estaremos hablando en el otro episodio, ella dijo que tenía 19 años, lo cual la pone más o menos, se calcula que nació en este año. Ella era de un pueblito muy pequeñito llamado Domremy,
que está al noreste de Francia, que de hecho, fun fact, este pueblo, el Domremy, ahora se llama Domremy-la-Pucelle. Y les cuento, sus papás fueron Jacques Dac y su mamá se llamaba Isabelle Romé. Y se sabe que ella tenía 3 hermanos y una hermana. Ellos eran una familia humilde dentro de lo que cabe, o sea, digo, a comparación de cómo vivía la realeza, ¿verdad? O sea, eran campesinos. El papá, de hecho, tenía tierra, tenía 20 hectáreas de tierra y aparte complementaba sus ingresos como funcionario del pueblo, recaudando impuestos, dirigiendo la vigilancia local, etc. Entonces, bajo el esquema del feudo medieval, pues técnicamente eran pobres, pero no vivían tan terrible. Pero bueno, ellos de hecho tenían una muy buena casa, o sea, para estándares de la época y de su posición. Y por si estaban con la curiosidad, esta casa aún existe y es museo y ustedes lo pueden visitar. Pueden ir si quieren y si van, se toman fotos y me las mandan para verlo, por favor. Y bueno, aquí haciendo un mini paréntesis sobre su educación, infancia, looks, la verdad es que encontré en mi investigación 2, digamos, voces completamente diferentes. Una que dice que no hay absolutamente ningún registro de cómo se veía, o sea, que nadie se anotó en hacer un dibujo, etc. Y encontré un artículo que mencionaba que ella tenía el cabello negro o como un café muy oscuro. Y eso es todo lo que sabemos de ella. O sea, los historiadores suponen que se veía como la mujer promedio medieval francesa de la era, que una mujer pues muy pálida, muy probablemente tenía los ojos claros, y el cabello oscuro, que después, si mal no recuerdo, creo que vi que decía que se lo había cortado, pero bueno. Entonces eso, tanto sus looks es lo que sabemos. En cuanto a su educación, la verdad es que ella no sabía ni leer ni escribir. Después aprendió a escribir su nombre, pero no, simplemente no fue algo que le enseñaron. Eso sí, ella tenía bastantes skills, por decirlo de esa manera, vaya, que se le enseñaban a las niñas de la época. Ella sabía perfectamente cómo hacer todas las tareas domésticas, también sabía hilar lana, le ayudaba a su papá en el campo, con labores del campo, cuidaba a los animales que tenían, etc. O sea, ese tipo de actividades eran las que ella hacía y sabía hacer pues bastante bien. Eso sí, o sea, algo que sí o sí iba a recibir ella era educación religiosa. Y esto lo recibió por parte de su mamá, porque acuérdense que en esta época estamos en una Francia acá de que ultra católica. Y pues sí, o sea, sí o sí tenía que recibir una educación religiosa. Y bueno, su pueblo ya para el año 1419, ya ellos habían tenido bastante suerte dentro de lo que cabe, porque realmente es que el conflicto de la Guerra de los 100 años no les había pegado hasta entonces. Y bueno, aparte por los problemas que habían entre las dos facciones, o sea, la guerra civil, pues. La cosa es que les afecta la guerra, no solamente al pueblo, cabe aclarar, sino la zona en general. Y para el año 1425, Domremy ya había sido atacado. O sea, el pueblo ya habían robado el ganado y pues ya se imaginarán cómo estaba la gente, aparte de enojada, pues con miedo de que vamos a morir de hambre, ¿no? Y ya la gente empezó a decir de que, oye, ya es hora que estos ingleses se regresen a su país, por favor, etcétera, ¿no? Y durante este tiempo es que Juana empieza a tener una de sus primeras visiones. Ella contó que tenía aproximadamente unos 13 años cuando esto sucedió, y que vio una figura iluminada en su jardín y una voz que le habló a ella, y ella fue así de que, say what? Y luego, después de que las voces le hablaran, ella tiempo después identificó estas voces como el arcángel San Miguel, Santa Margarita Virgen y Santa Catalina de Alejandría. Y básicamente lo que las voces le decían es que ella debería
de vivir una vida más piadosa, ir más a misa, ser buena hija, ese tipo de cosas. Y paréntesis, estos santos, tanto San Miguel Arcángel como Santa Margarita Virgen y Santa Catalina de Alejandría, eran los santos más conocidos y famosos del área, y de hecho el arcángel San Miguel era el santo patrono de su pueblo. Y pues Juana fue así de que, ok, y pues les hizo caso y empezó a vivir una vida pues más piadosa. Incluso le juró a las voces que ella iba a ser virgen, doncella por el resto de sus días, etc. Ahora, esto lo quiero mencionar, ya sea que ustedes vean la historia de Juana desde la perspectiva religiosa y creen que lo que ella veía, escuchaba, eran en efecto visiones, está bien, o por el otro lado hay gente que dice que eran alucinaciones por enfermedades mentales. Hay de hecho personas que han sugerido que tenía tal vez epilepsia, migraña severa, tuberculosis, esquizofrenia, etc. Nada de esto ha podido ser comprobado. Entonces, a lo que voy es, ustedes eligen cómo ven esta historia, cómo se toman esta historia, pero aquí creo yo lo importante es, viéndolo desde el punto de vista de Juana, ella genuinamente creía lo que ella veía y escuchaba, y pues eso es en lo que nos vamos a enfocar. Pero bueno, continuando con la historia, pues ahí estaba Juana viviendo su vida piadosa, cuando un día, según contó ella, se le aparece nuevamente el arcángel San Miguel y le dice algo así como: Juana, ha llegado el momento en que te tienes que ir de tu casa y tienes que detener el asedio en Orleans. Yo me imagino la cara de Juana de, ¿say what? ¿Cómo yo? ¿Estás seguro de que soy yo la que tiene que detener el asedio? Y el ángel fue de que, oui, porque obviamente le va a hablar en francés a Juana. Y Juana sí fue de que, yo creo que te equivocaste, porque pues ¿quién soy yo para hacer esto? Y decidió como que ignorar el mensaje, pero el ángel se le apareció varias veces diciéndole de que no solamente tienes que ir a la ciudad de Orleans, sino que tienes que ayudar al delfín de Francia y lo vas a ver coronado. Y ella no le dijo a nadie, aparte porque así se lo habían instruido las voces. Y bueno, a todo esto, un mini paréntesis, habían unas profecías que aquí, digamos, decían lo mismo, pero eran dos fuentes diferentes. Una profecía decía que, digamos, como la profecía normal, prometía que una virgen armada saldría a salvar a Francia. La otra profecía, que esta estaba atribuida a Merlín, no sé cómo Merlín llegó aquí a la historia, pero bueno, que Merlín dijo prácticamente lo mismo, que una virgen con un estandarte pondría fin al sufrimiento de Francia. Y había una tercera profecía, que esta era un poco diferente a las otras dos que les acabo de mencionar, y esta prometía que la nación sería salvada por una virgen de las fronteras de Lorena, que obraría milagros, y que Francia se perdería por una mujer, que esta mujer de la que se referían era Isabel de Baviera, y luego sería restaurada por una virgen. Isabel de Baviera era la reina actual, cabe aclarar. Ella tiene, en verdad, una historia bastante interesante. No fue muy popular entre los franceses, pero bueno, ya después tendrá ella su propio episodio y ya les contaré qué onda con la vida de ella. Pero bueno, terminando aquí lo de las profecías, ella, de hecho, Juana después insinuaría que ella era la doncella prometida, y recordándole a los que la rodeaban que si Francia iba a ser destruida por una mujer, que iba a ser restaurada por una virgen, bla, 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 bla. Pero bueno, cerrando este paréntesis y continuando con la historia, en mayo de 1428, Juana le pide a su tío que la llevara a la ciudad de Vaucouleurs, que esta ciudad estaba cerca de donde vivía, y aprovechó para seguir las instrucciones de las voces que le dijeron. Y pues ella llega a la ciudad y busca al comandante de la guarnición, del área, un hombre llamado Roberto de Baudricourt. Bueno, este señor Roberto
ella le dijo a él de que necesito que me des una escolta armada hasta la corte de Armagnac en Chinon, porque yo tengo que ir ahí, porque ahí es donde está el delfín y tengo que ir a verlo y le tengo que decir lo que los voces me dijeron. Y de hecho las palabras que usó fue: debo de estar al lado del rey, no habrá ayuda para el reino salvo la mía, y yo preferiría haber seguido hilando lana al lado de mi madre, sin embargo debo de ir a hacer esto porque mi señor quiere que lo haga. Este señor, la verdad, yo creo que se rió en su cara y fue de ¡claro! Y la terminó corriendo de su casa prácticamente. Y pues ahí se regresa Juana. Pasan los meses y ella regresa y le dice lo mismo, y el señor fue de que, Roberto fue de que ya te dije que no, que necia eres, Juana. Y para este entonces, para la segunda vez que ella va, dos de los soldados de este comandante, unos hombres llamados Jean de Metz y Bertrand de Poulengy, se hicieron así como que seguidores de ella. Vaya, le creyeron y la apoyaron y cuánta cosa. Y ya a todo esto, Juana, ya para este tiempo de su vida, ya estaba vieja incluso para casarse. Tenía unos 16, 17 años más o menos. Y sus papás, como buenos papás y papás de la época, pues la comprometen, sin preguntarle, obviamente. Y acuérdense que los compromisos en estos tiempos era una cosa muy seria. Y por seria me refiero de que los papás firmaban contratos. Entonces, Juana se entera y hacía muy grandes rasgos lo que pasa. Les dice a sus papás: no, o sea, yo los quiero y los obedezco en todo, pero entiendan, o sea, no me voy a casar. Yo juré que iba a ser una doncella y así va a estar la cosa. Y se rompe el compromiso y la familia del novio, de hecho, demanda a la familia de Juana por no cumplir con el contrato, pero el juez del pueblo le da la razón a Juana y ahí queda eso. Pues entre todo esto empieza el run run, el chisme, acá cuánta cosa, la platicada entre los pueblos. Y la cosa es que el chisme llega a varias partes que decía que había una niña, una doncella de Don Remy, que tenía visiones y que Dios le hablaba a través de estas visiones y bla, 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 bla. Pues el comandante el Roberto, esta vez la convoca y Juana decide ir sola. De hecho, se escapó porque sus papás no la quisieron llevar. Y de hecho, cuando se escapa, el papá pensó que ella, entre comillas, se había ido con los soldados. Que si no saben lo que significa se había ido con los soldados, eso era prácticamente que te convertiste en una prostituta. Porque solamente las mujeres que seguían a los hombres eran las prostitutas en aquellos tiempos. Pero bueno, nunca fue prostituta Juana, ¿verdad? Nada más fue a seguir lo que las voces le decían. Pues ahí va ella, convocada, y llega con Roberto, el comandante y le dice: Roberto, mira, te voy a mandar con mi jefe, el duque de Lorena. Era un hombre llamado Carlos II. Este señor le había llegado igual el chisme de que ella tenía visiones, etcétera, y él estaba enfermo. Entonces fue de que, obviamente, si ella tiene visiones me puede curar, porque al parecer esa es la misma línea de pensamiento. Y le dice a Juana: mira, yo te voy a creer si me haces el milagro y me curas. Y Juana de que, a ver, yo no curo a nadie y no te puedo curar y probablemente estás enfermo porque vives con tu amante. ¿Qué tal si te regresas con tu mujer? Y fue así de que, boom, mic drop. Y le dijo: mira, yo te ofrezco que rezo por ti a ver si te curas, pero yo no te garantizo nada. Yo lo que necesito es hombres para ayudar al rey. Y pues se va y cuánta cosa. Y durante este tiempo los ingleses estaban haciendo de las suyas y de hecho capturan un convoy que iba a la ciudad de Orleans. Este convoy tenía suministros y cuánta cosa. Y esto de hecho terminaría en una batalla que se llamó la batalla de los Arenques. Y Juana de hecho le había dicho a Roberto que los franceses iban a perder, y justamente a los días que esto pasó, o sea, que pasó lo que Juana le dijo al comandante que iba a pasar, pues se dieron cuenta que lo que dijo que iba a pasar era cierto, y que cómo era posible que ella supiera, y que ella, que gracias a la divina bla bla bla,
la gracia divina me dijo y que quién sabe qué. Y con esto ya le dan la escolta que necesitaba para llegar a Chinon, donde estaba el delfín de Francia. Pues ahí va Juana con su pequeña escolta que consistía en 6 soldados. De hecho, desde ese momento ella empezó a vestirse como hombre, que cabe aclarar era usar pantalones realmente y estar más cómoda, obviamente. Pero pues ella era mujer, o en este caso adolescente, y pues iba a pasar por lugares muy peligrosos, que ser mujer era aún más riesgo. Y dijeron de que pues mejor que esté vestida así para que piensen que es un niño que va con nosotros, ¿no? Y de hecho sus mismos acompañantes fueron los que le sugirieron la vestimenta, vaya, y le dieron la ropa y todo, que esto lamentablemente sería usado en su contra tiempo después. Y la verdad es que los que la acompañaban eran como sus discípulos, o sea, tenían mucha fe en ella, la cuidaban, ella era como su hermanita, la hija, vaya, que tenían que proteger y la ayudaban, y que pues ella los iba a ayudar a sacar a los ingleses de Francia, ¿no? Pues se tardaron unos 11 días en llegar de donde estaban a Chinon, que por lo que vi en internet son más de 400 kilómetros y más de 100 horas a pie. Al parecer ellos entrecaminaron / montaron sus caballitos, entonces pues fue bastante. Y llegamos a la siguiente sección que llamo Cuando la doncella conoce al príncipe. Pues llega Juana a la corte real de Chinon a finales de febrero, principios de marzo de 1429 y conoce al delfín de Francia y próximo rey Carlos VII. Aquí se pone interesante la cosa porque Carlos VII de hecho le pone una prueba. Era una prueba muy sencilla. Él estaría vestido como todos los hombres presentes y si Juana era quien decía que era, o sea que estaba iluminada por Dios y bla bla bla, que ella iba a saber identificarlo. Entonces pues pasan a Juana ahí al cuarto donde estaba el delfín y como que todos sus amiguitos y ella va directito hacia él y le dice algo así como: Su Alteza, aquí estoy yo, su servidora, me envió Dios para ayudarlo y ayudar al reino. Y él así de que, ¿y cómo supiste que era yo? Y Juana fue de que las voces me dijeron que tú te veías así, así, así. Y él de que, OMG. Y bueno, ella le cuenta el propósito de su visita, que era levantar el asedio de Orleans y llevarlo a él a la ciudad de Reims para que lo coronaran como el rey de Francia. Y él así de que, ok, sí está bien. Y pues supuestamente quedó bastante impresionado por ella y que yo imagino que él también pensaba como todo mundo que ella tenía de que regalos, dones sobrenaturales como otras personas y quiso hablar con ella en privado y según el testimonio de un hombre que fue confesor de Juana, un hombre llamado Jean Pescarel, dijo que durante esa reunión Carlos VII le preguntó si él era hijo legítimo del rey, ya que habían rumores de que él era un producto de un affair porque su mamá, ya saben, locochona por ahí. Y Juana le dijo que sí, eres hijo de Carlos VI y rey legítimo, y con eso él se quedó así de que tranquilo. Aún así, el delfín fue, bueno, a ver, pasó mi primera prueba, check, mi segunda prueba, check. Bueno, y que ni siquiera era prueba, era como que a ver si le gustaba lo que ella le decía, ¿verdad? Pero aún así, él decidió que no confiaba en ella y la manda a la ciudad de Poitiers para que la cuestionara y le examinara un consejo de teólogos. Y aquí es que la cosa, por todo lo que leí, Juana nunca pretendía ser alguien que no era. O sea, si le preguntaban, ¿eres hija de un campesino? Pues ella decía, sí, lo soy. Es cierto. O le preguntabas, ¿es cierto que te habló Dios? Y ella era de que, me habló Dios a través del arcángel Miguel, bla, bla, bla. O sea, siempre daba de que respuestas muy directas. No se contradecía y si no sabía simplemente decía, no sé, lo cual al parecer no era algo que mucha gente hacía. Lo cual, no sé ustedes, pero me da mucha risa eso, pero bueno. Ella dijo, vine de parte del Rey del Cielo para levantar el asedio de Orleans y llevar al delfín a Reims para que sea coronado y ungido. Y según el testimonio del hermano Seguin, de los examinadores, le preguntaron, ¿pero Dios quiere que no se te
crea a menos de que dé una señal de lo que deba hacer. Y no aconsejaremos al rey que confíe en ti y arriesgue su ejército por una simple declaración tuya. Y que supuestamente cuando le dijeron esta, Juana respondió: en el nombre de Dios, yo no vine a Poitiers a dar señales, sino llévenme a Orleans y les mostraré la señal para la que fui enviada. Envíenme hombres en la cantidad que consideren apropiada e iré a Orleans. Y también dijo que es la voluntad de Dios librar al pueblo de Francia del flagelo que lo azotaba. Luego otro de los clérigos, un hombre llamado Amory, dijo de que si es la voluntad de Dios librarlos, no hay necesidad del ejército. Y ella volvió a contestar: en el nombre de Dios los soldados lucharán y Dios les dará la victoria. La cosa es que, después de que las interrogaron varias semanas, plural, incluso la mandan a investigar allá al pueblo y cuánta cosa, y pues dijeron, pues es que no encontramos nada que diga que es como una mala persona o que está mintiendo, lo que sea. Entonces, digamos que dijeron en su reporte final, pues en efecto, es una buena persona, no le encontramos nada malo y no es un hereje. Y también escribieron, es buena persona y buena católica. De aquí, de este cuestionamiento de semanas, la pasan con un grupo de mujeres, de hecho estaban encabezadas por la suegra de Carlos, Yolanda de Aragón, y ellas le hicieron exámenes para verificar si en efecto era una doncella y verificar que, y cito, no se había juntado con el diablo. Porque yo no sé cómo la marca del diablo estaría ahí, pero bueno. Y pues la revisaron, no vieron ninguna marca con ningún diablo y que todo estaba ahí bien. Y dijeron, check, si es doncella. Y ya le pasan el informe completo al Delfín, devil free y buena persona y buena católica. Y él de que, bueno, ok, ya con esto ya estoy tranquilo. Y le manda a hacer una armadura de placas. Juana, por su lado, diseñó de hecho su propio estandarte y dijo que ella quería una espada, aunque no pretendía usarla, y de hecho les dijo la que ella quería y que la podían encontrar debajo del altar de la iglesia de Santa Catalina de Fierbois. Y dicho y hecho, van y revisan y escarban ahí y encuentran la espada que ella les había dicho, que al parecer nadie sabía de la existencia de la espada y que era una espada especial porque cuando la sacaron y la limpiaron y que se le fue así lo oxidado, vieron que la espada tenía 5 cruces y fue así de que esta es una señal, OMG, sí está Dios de nuestro lado, bla, bla, bla. Y después de esto, ella se empieza ya a llamar ella sola, que era... ¿Cómo te llamas, ella? Yo soy Juana la doncella, la Pucelle. Y después sería llamada como la Pucelle d'Orléans, la doncella de Orleans. Ahora, nos vamos a la siguiente sección que llamo Juana en su era de doncella, a.k.a. la Pucelle. Pues esto fue un antes y después para las fuerzas armadas, tanto para los Armagnacs como los borgoñeses, ya que llevaban peleando por años. Acuérdense que esta guerra, la guerra de los 100 años, duró 116 años. Entonces, de todo este tiempo que llevaban peleando, no veían ningún avance, sino al contrario, los ingleses les ganaban y ganaban más territorio. Y ya cuando Juana se une a la causa, y su causa fue aprobada por el Delfín, el rey lo tomó así como que, la gente, lo tomó como esto ahora es una guerra religiosa, una guerra divina, Dios quiere que los ingleses se vayan de Francia y que nosotros ganemos. Entonces esto sí de que súper levantó el ánimo de los soldados y lo que les sigue. Les cuento que antes de que saliera para Orleans, Juana, pues como les dije, no sabía escribir, pero le pidió a alguien que redactó ahí una cartita. Esta carta la dirigió al duque de Bedford, quien era el regente de Inglaterra, que básicamente le dijo, yo soy la enviada por Dios para expulsarlo de Francia, váyase por favor.
Y yo no sé qué cara hizo el duque de Bedford si es que recibió la carta, pero yo creo que el hombre se rió y fue de que, claro, lo que tú digas, niñita. Y pues bueno, ahí se va Juana, sale desde la ciudad de Blois y sale como parte de un ejército que van cargando suministros para ayudar a Orleans. Y la verdad es que su presencia tuvo un muy buen efecto en la moral del ejército cuando llegó. De hecho, ella llegó a Orleans el 29 de abril de 1429 y se reúne con el comandante Juan de Dunois. Esta ciudad, o sea, no había sido completamente aislada, había un pedazo que todavía era controlado por los franceses y así fue como Juana pudo entrar y la recibieron con muchísimo entusiasmo. Los soldados la veían y era de que, wow, Dios sí está de nuestro lado, y Juana se la pasaba paseándose en el campo de batalla con su estandarte y todos así de que, wow, aquí está un representante de Dios, tipo así. Eso sí, ella no tenía permitido ir a los consejos de guerra y no se le avisaba cuándo se enfrentaba el ejército, pero ella se ganó rápidamente la confianza de algunos comandantes que de hecho siguieron sus consejos, que yo imagino que las voces le tenían que hablar de estrategias militares o algo por el estilo, porque estamos de acuerdo que como un adolescente vas a ver dónde, o sea, estrategias militares, cómo te colocas, cómo atacas, etcétera, ¿no? Pienso yo. Eso sí cabe aclarar porque es algo que vi bastante por todos lados del internet, de que había gente que decía, sí, ella dirigió un ejército. No, ella en ningún momento dirigió ningún ejército. O sea, los ejércitos siempre fueron dirigidos por nobles o un noble que siempre estaba a cargo. Ella simplemente lo único que hacía, y a veces le hacían caso, era dar consejos, a veces se los aceptaban. Y se los aceptaban porque pues decían, es que ella habla con Dios, entonces Dios me está diciendo a mí qué es lo que tengo que hacer. Pero bueno, la verdad es que ella pasa muy poco tiempo con ellos y el ejército francés le fue muy bien, honestamente, se anotaron importantes victorias. Y luego a los días de eso, ya para el 4 de mayo, los franceses atacaron la Bastilla de Saint-Loup, que era una fortaleza que estaba ahí luego pegadita a la ciudad de Orleans. Y en cuanto Juana se enteró de esto, cabalgó con su estandarte al lugar de la batalla y la vieron todos los soldados. Y este fue así como de que el super push que necesitaban y lograron capturar la fortaleza. Descansaron de hecho un día, que era el día siguiente, el 5 de mayo, porque era el día de la Ascensión y una fecha muy importante que todos deberían respetar. Entonces tanto los franceses como los ingleses se tomaron un día de vacaciones de la guerra porque pues era un día religioso, ¿verdad? Y de hecho Juana aprovechó este día de descanso y le pidió a la gente que escribieran otra carta, o sea que ella le iba a dictar, diciéndole a los ingleses que se fueran de Francia y que esta carta la terminaron atando a una flecha que la dispararon por un ballestero y quién sabe qué. Pasando el día santo, las tropas de Armagnac reanudaron su ofensiva el 6 de mayo y se apoderaron de otra fortaleza llamada Saint-Jean-le-Blanc, San Juan el Blanco. Aquí los comandantes querían detenerse pues para descansar y digamos como festejar su victoria, pero Juana fue de no, sigan, sí podemos ganar, y terminan lanzando otro ataque a una fortaleza que los ingleses habían construido alrededor de un monasterio llamado los Agustines, y terminaron los franceses ganando, conquistándola pues. Y después de la conquista de los Agustines, los comandantes igual querían de que descansar y celebrar, y Juana fue de nope, vamos a montar otra ofensiva, vamos, y pues le hicieron caso y se fueron prácticamente así de forma inmediata y atacaron esta otra fortaleza llamada Le Tourelle a la mañana siguiente. Y de hecho durante esta batalla, la de Le Tourelle, es que Juana resulta herida y queda así como la superheroína de la batalla, y queda herida porque
atravesó una flecha entre el cuello y el hombro mientras ella estaba sosteniendo su estandarte en la trinchera, y aún con su lesión regresó a darle ánimos a los soldados para que dieran un golpe final y consiguieran la fortaleza, y en efecto los ingleses terminaron rindiéndose y se retiraron al día siguiente, lo cual marcó el final del asedio, que duró casi 7 meses. Y esto del levantamiento del asedio fue interpretado por muchas personas como la señal divina de que Juana realmente era enviada por Dios, y esto le ganó el apoyo de personas del clérigo de pues muy respetables posiciones, como el arzobispo de Embrun, un hombre llamado Jacques Gelou, y un teólogo llamado Juan Gerson. Y los ingleses, por su lado, obviamente les había llegado el chisme de Juana, la Pucelle d'Orléans, bla bla bla, pero los ingleses decían que la habilidad que esta campesina tenía para derrotar a sus tropas era considerada como una prueba de que ella estaba poseída por el diablo, porque esto no tiene ninguna explicación. Pero bueno, y aquí es donde vamos a dejar la parte 1. Espero que les haya gustado este episodio y nos escuchamos para la parte 2. Bye. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @lasreinaspodcast para Facebook e Instagram, y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye.